La maquila del turno fantasma, Reynosa. En Reynosa hay docenas de maquiladoras. Enormes naves industriales donde se ensamblan componentes electrónicos, piezas de autos, partes para todo tipo de productos que terminan en Estados Unidos. La mayoría operan las 24 horas, con 3 turnos que se rotan. El turno más difícil siempre es el nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Pagan un poco más, pero encontrar gente que quiera trabajarlo es complicado, especialmente en ciertas maquilas. Aquellas con reputación, aquellas donde las cosas pasan. Yo trabajé en una de esas maquilas durante 6 meses. Una planta que ensamblaba arneses para carros. Era trabajo repetitivo, cansado, pero pagaban bien. Y cuando tienes cuentas que pagar y una familia que mantener, no haces muchas preguntas sobre por qué siempre están contratando o por qué la rotación de personal es tan alta. Debí haber preguntado, debí haber investigado, pero no lo hice. Y ahora vivo con las consecuencias de lo que descubrí en esa nave industrial durante las horas más oscuras de la noche. Con lo que vi, con lo que me siguió de regreso a casa, con lo que todavía no me deja en paz. Porque hay cosas que viven en lugares donde ha pasado mucho sufrimiento, donde las personas trabajan hasta el agotamiento, donde los accidentes suceden porque la producción es más importante que la seguridad, donde la desesperación se impregna en las paredes como humedad. Y en esa maquila, en ese turno nocturno, había algo esperando, algo que se alimentaba de esa desesperación. Y una vez que te notaba, ya no te soltaba. Mi nombre es Marco Antonio Sánchez Durán, y tengo 32 años. Nací en Reynosa y he vivido aquí toda mi vida. Estoy casado, tengo 2 hijos pequeños, y siempre he trabajado en maquilas porque es lo que hay aquí. Pero después de lo que pasó en Mexitech Industries, después de esos 6 meses que cambiaron todo, ya no puedo trabajar turnos nocturnos. Ya no puedo estar solo en espacios grandes. Ya no puedo cerrar los ojos sin ver las sombras moviéndose entre las máquinas. Esta es mi historia. Y si alguna vez les ofrecen trabajo en una maquila del turno nocturno, especialmente si el pago es demasiado bueno, pregúntense por qué. Pregúntense qué es lo que están compensando con ese dinero extra, porque a veces, el precio real es mucho más alto de lo que aparece en tu cheque de pago. Página 1-2. Empecé a trabajar en Mexitech Industries en febrero del 2024. La planta estaba en el Parque Industrial del Norte de Reynosa, una de esas naves enormes sin ventanas, puro metal y concreto. Fabricaban arneses eléctricos para una compañía automotriz americana. Trabajo simple, repetitivo. Conectar cables, verificar conexiones, empacar, una y otra vez durante 8 horas. La entrevista fue rápida. El gerente de recursos humanos, un tipo delgado con lentes llamado Rogelio, apenas revisó mi solicitud antes de ofrecerme el puesto. Turno nocturno, dijo. 11 de la noche a 7 de la mañana. 5 días a la semana. Pagamos 7,000 pesos quincenales más bonos de producción y puntualidad. ¿Interesado? Era mejor paga de la que había tenido en mi trabajo anterior. Sí, me interesa. Bien. Empiezas el lunes. Llega 15 minutos antes para que te den tu uniforme y tu equipo de seguridad. Debí haber notado la facilidad con la que conseguí el trabajo. Debí haber preguntado por qué no había más entrevistas o verificaciones. Pero estaba desesperado. Mi esposa Elena acababa de perder su trabajo y teníamos 2 rentas atrasadas. No podía darme el lujo de hacer preguntas. Mi primer día llegué a las 10:45 de la noche. El estacionamiento estaba medio lleno, unos 50 carros dispersos en un espacio que podía albergar cientos. Las luces de la planta brillaban intensamente contra el cielo oscuro, pero había algo deprimente en ver ese edificio enorme casi vacío. Entré por la puerta de empleados. Había un reloj checador donde marqué mi entrada. Un supervisor, un hombre mayor con barriga llamado Don Raúl, me recibió. ¿Primer día?, preguntó. Cuando asentí, me llevó a un cuarto de almacén. Toma. Uniforme, zapatos de seguridad, lentes, tapones para los oídos. El uniforme lo lavas tú. Si se daña, lo repones. ¿Entendido? Sí, señor. Te voy a poner en la línea 3. Es la más tranquila para empezar. Vas a estar con Lupita, ella te va a entrenar. Me cambié en el vestidor.
Había otros empleados ahí vistiéndose en silencio. Nadie hablaba mucho. Todos se veían cansados, con esas caras que tienen las personas que han trabajado demasiados turnos nocturnos. La planta era enorme. Cuando salí del vestidor y don Raúl me llevó al piso de producción, me impresionó el tamaño. Había 6 líneas de ensamble, cada una con unas 20 estaciones de trabajo. Máquinas zumbaban, bandas transportadoras se movían, luces fluorescentes brillaban sobre todo. Había ruido constante, pero no tanto como esperaba, y había muchos espacios vacíos entre las líneas, áreas oscuras donde las luces no llegaban bien. En el turno de día esto está lleno, explicó don Raúl mientras caminábamos. Como 300 personas. En la noche solo somos 80, por eso se siente tan vacío. Me llevó a la línea 3 donde una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en una red estaba trabajando sola. Levantó la vista cuando nos acercamos. Lupita, este es Marco, primer día, enséñale lo básico. Don Raúl se fue y Lupita me hizo señas para que me acercara. Me mostró cómo ensamblar los arneses, cómo verificar las conexiones, cómo empacarlos. Era trabajo simple, pero requería atención. Un error y todo el arnés tenía que desecharse. ¿Hace cuánto trabajas aquí?, le pregunté después de un rato. 8 meses, dijo sin dejar de trabajar. Es buen trabajo, pagan a tiempo, no te molestan mucho. ¿Y cómo es el turno nocturno? Lupita dudó antes de responder. Tranquilo, muy tranquilo, a veces demasiado. ¿Qué quieres decir? Ya verás, fue todo lo que dijo. Las primeras horas pasaron sin problema. El trabajo era monótono, pero no difícil. Cada cierto tiempo don Raúl pasaba a revisar nuestro avance. Había otros supervisores también, caminando entre las líneas, verificando calidad, resolviendo problemas. Cerca de la 1 de la mañana tuvimos nuestro primer descanso de 15 minutos. Fui al área de descanso, una sala con mesas y máquinas expendedoras. Había como 20 personas ahí, algunos comiendo, otros simplemente sentados con los ojos cerrados. Me senté en una mesa vacía y saqué el sándwich que había traído. Un tipo joven, tal vez de 20 y tantos años, se sentó frente a mí. Primer día, ¿verdad?, dijo. Te vi con Lupita. Sí, soy Marco. Yo soy David. Llevo 3 meses aquí. Mordió una dona que había comprado de la máquina. ¿Alguien te ha dicho algo sobre este lugar? ¿Cómo qué? David miró alrededor, verificando que nadie estuviera escuchando. Sobre las cosas que pasan, especialmente después de las 2 de la mañana. Sentí un escalofrío. ¿Qué tipo de cosas? Ruidos raros, cosas que se mueven solas, y sombras. Sombras que caminan entre las máquinas cuando no debería haber nadie ahí. ¿Estás tratando de asustar al nuevo?, dije tratando de sonar despreocupado. Ojalá, dijo David seriamente. Pero no, es real. Pregúntale a cualquiera que haya trabajado aquí más de un mes. Todos lo han visto. Solo que nadie habla de eso oficialmente porque la empresa no quiere admitir que algo está mal. ¿Mal cómo? Hace 2 años antes de que yo entrara, hubo un accidente en la línea 5. Una máquina falló y una trabajadora quedó atrapada. Dicen que gritó durante 10 minutos antes de que pudieran apagarla y sacarla. No sobrevivió. Y desde entonces, en el turno nocturno, pasan cosas raras especialmente cerca de la línea 5. ¿Cómo qué? Como que las máquinas se encienden solas. Como que se escuchan gritos cuando no hay nadie. Como que ves a alguien parado junto a la línea, pero cuando volteas directamente, no hay nadie ahí. El descanso terminó antes de que pudiera hacer más preguntas. Regresé a mi estación con las palabras de David resonando en mi cabeza. Miré hacia la línea 5, que estaba a unos 30 metros de donde yo trabajaba. Había 3 personas trabajando ahí. Se veían normales. Pero las luces en esa área parecían más tenues que en otros lugares. No le hagas caso a David, dijo Lupita cuando regresé. Le gusta asustar a los nuevos con historias. ¿Entonces no es verdad? Lupita no respondió inmediatamente. Siguió trabajando, sus manos moviendo los cables con eficiencia automática. Finalmente dijo, es verdad que hubo un accidente, es verdad que alguien falleció. Lo demás, cada quien interpreta las cosas a su manera. ¿Tú has visto algo? He visto sombras, dijo en voz baja. He escuchado cosas.
Pero también he trabajado muchos turnos nocturnos, y sé que tu mente te puede jugar trucos cuando estás cansado. Así que no sé qué es real y qué es imaginación. El resto de la noche pasó sin incidentes. A las 3 de la mañana tuvimos nuestra hora de comida. La mayoría de la gente se quedaba en el área de descanso, pero algunos iban a sus carros a dormir un rato. Yo comí en la sala, observando a los demás empleados. Todos se veían agotados. Algunos tenían esa mirada vacía que viene de trabajar demasiadas horas haciendo trabajo repetitivo. Cuando regresé al piso de producción después de comer, noté algo. La planta se sentía diferente, más fría, más silenciosa a pesar del ruido constante de las máquinas. Y había más sombras, espacios oscuros entre las líneas que parecían más profundos, más densos. A las 4 de la mañana, mientras estaba concentrado en mi trabajo, escuché algo. Un grito, agudo, aterrorizado, durando solo un segundo antes de cortarse abruptamente. Levanté la vista rápido. Lupita también había escuchado. Varios empleados en otras estaciones miraban alrededor, confundidos. ¿Qué fue eso?, pregunté. No lo sé, dijo Lupita, pero había miedo en su voz. Probablemente alguien se lastimó. Esperamos que sonara la alarma de emergencia o que los supervisores corrieran a algún lado. Pero nada pasó. Todo siguió normal. Después de un minuto, todos regresamos a trabajar, pero el ambiente se sentía más tenso. A las 5 de la mañana tuve que ir al baño. Estaba en la parte trasera de la planta. Para llegar ahí tenías que cruzar un pasillo largo que pasaba por el almacén de materiales. El pasillo estaba poco iluminado, con luces fluorescentes cada 10 metros, dejando grandes charcos de sombra entre ellas. Caminé rápido sintiéndome incómodo. El baño estaba vacío. Hice lo que tenía que hacer y me lavé las manos. Mientras lo hacía, miré el espejo y vi algo detrás de mí, una sombra. Una silueta oscura parada en la puerta del baño. No era una sombra normal. Era más densa, más sólida. Tenía forma vagamente humana, pero sin rasgos definidos. Me volteé rápido. No había nadie. La puerta estaba abierta, el pasillo visible más allá vacío. Miré de nuevo el espejo. La sombra ya no estaba. Tal vez nunca había estado. Tal vez solo era mi mente jugándome trucos como había dicho Lupita, pero mientras caminaba de regreso a mi estación, no pude sacudir la sensación de que algo me había estado observando, de que había algo en ese baño conmigo. El resto del turno pasó lento. A las 7 de la mañana sonó la chicharra indicando el fin del turno. Todos dejamos nuestras estaciones inmediatamente. Nadie se quedaba un minuto extra. Marchamos nuestra salida y nos fuimos. Afuera, el sol apenas estaba saliendo. El aire fresco se sentía bien después de 8 horas respirando el aire reciclado de la planta. Caminé a mi carro sintiéndome exhausto, pero también aliviado de estar afuera. David me alcanzó en el estacionamiento. ¿Y? ¿Qué te pareció tu primera noche? Bien, supongo, aunque escuché algo raro. Un grito. David asintió. Sí, eso pasa a veces. Nadie sabe exactamente qué es. La empresa dice que son los motores de las máquinas haciendo ruido. Pero no suena como motores. Suena como una persona. ¿Y nadie ha investigado? ¿Investigar qué? No hay nada que ver. No hay nadie herido. Solo el sonido. Y si empiezas a quejarte de cosas raras, te despiden por estar distraído o por crear ambiente negativo o cualquier excusa que inventen. Entonces todos simplemente lo ignoran. Básicamente. Mira, Marco, aquí está el trato. Este trabajo paga bien. Mejor que la mayoría de las maquilas. Y si puedes aguantar las cosas raras, si puedes aprender a ignorarlas, puedes hacer buen dinero. Pero si dejas que te afecte, si empiezas a tener miedo de venir a trabajar, entonces es mejor que renuncies ahora. Manejé a casa pensando en lo que David había dicho. Elena estaba despierta, preparando el desayuno para los niños antes de llevarlos a la escuela. Me abrazó cuando entré. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Bien, trabajo simple, nada especial. No le conté sobre las historias de David o sobre la sombra en el baño. No quería preocuparla. Necesitábamos este trabajo. Dormí hasta las 3 de la tarde. Cuando desperté me sentía adolorido. Trabajar de pie toda la noche era más difícil de lo que recordaba.
Pasé tiempo con los niños, cené con la familia, y luego me preparé para mi segundo turno. La segunda noche fue similar a la primera. Trabajo repetitivo, descansos breves, ese ambiente extraño que caía sobre la planta después de medianoche. Pero esta vez estaba más alerta. Prestaba atención a los sonidos, a las sombras, a cualquier cosa fuera de lo normal. Y noté cosas, pequeñas cosas, como que las luces en ciertas áreas parpadeaban más que en otras, como que hacía más frío cerca de la línea 5, como que ocasionalmente veías movimiento por el rabillo del ojo, pero cuando volteabas directamente, no había nada. Cerca de las 2 de la mañana, mientras trabajaba, sentí que alguien me estaba mirando. Era esa sensación inconfundible de tener ojos sobre ti. Levanté la vista y miré alrededor. Lupita estaba concentrada en su trabajo. Los otros empleados en estaciones cercanas también estaban ocupados. Los supervisores estaban en sus oficinas, pero la sensación no desaparecía. Miré hacia los espacios oscuros entre las líneas. Y ahí, en las sombras, vi algo. Una figura, parada completamente quieta, mirando en mi dirección. No podía distinguir detalles. Solo era una silueta oscura contra la oscuridad aún más profunda. Pero sabía que me estaba mirando. Podía sentirlo. Parpadeé tratando de enfocar mejor. Y en ese parpadeo la figura desapareció. ¿Estás bien?, preguntó Lupita. Te ves pálido. Sí, solo creo que vi algo. Lupita siguió mi mirada hacia las sombras. Ah, sí. Eso pasa. Especialmente después de las 2 de la mañana. Es como si algo despertara en la planta a esa hora. ¿Qué es? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero está ahí, observando, esperando. No sé qué espera, pero puedes sentirlo. ¿Y no te asusta? Al principio sí. Mucho. Pero después de un tiempo te acostumbras. Aprendes a no mirar demasiado hacia las sombras, a mantener tu cabeza baja y concentrarte en tu trabajo. Y generalmente te deja en paz. ¿Generalmente? Bueno. Lupita bajó su voz. Hay personas que dicen que les pasan cosas, que las siguen a casa, que empiezan a verlas en sus sueños, pero no sé si eso es verdad o solo paranoia de trabajar demasiado. El resto de la semana pasó en una rutina. Trabajar, dormir, pasar tiempo con la familia, trabajar otra vez. Y cada noche en la planta, las cosas raras continuaban. Los gritos ocasionales, las sombras que se movían, esa sensación constante de ser observado. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba en la planta, pero estaba completamente solo. Las máquinas funcionaban solas. Y había algo persiguiéndome por los pasillos. Algo oscuro que nunca podía ver claramente, pero que sabía que quería alcanzarme. Elena notó que algo andaba mal. ¿Estás durmiendo bien?, me preguntó una tarde. Hablas en sueños, y te mueves mucho. El horario nocturno es difícil de ajustar, le dije. Dame unas semanas y estaré bien. Pero no estaba bien, y las cosas estaban a punto de empeorar. Fue en mi tercera semana cuando pasó algo que no podía ignorar. Era jueves por la noche, cerca de las 3 de la mañana. Estaba en mi estación, trabajando en piloto automático, cuando las luces empezaron a parpadear. No era un parpadeo normal. Era como si algo estuviera jugando con ellas. Se apagaban, se encendían, se apagaban otra vez, en toda la planta. Las máquinas seguían funcionando, pero las luces seguían ese patrón errático. Los empleados miraban alrededor, confundidos. Algunos supervisores salieron de sus oficinas para ver qué pasaba, y entonces todo se apagó. Las luces, las máquinas, todo. La planta quedó en silencio y oscuridad absolutos. Durante unos segundos no hubo sonido, solo el ruido de nuestra propia respiración. Y entonces, en ese silencio, escuchamos algo. Pasos, muchos pasos, como si docenas de personas estuvieran caminando por el piso de producción, pero no podíamos ver nada en la oscuridad, y voces, murmullos, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero demasiado bajo para entender las palabras. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. Otros también lo hicieron. Los haces de luz cortaban la oscuridad, revelando nada.
Las estaciones de trabajo vacías, los pasillos vacíos. No había nadie excepto nosotros, pero los pasos continuaban y las voces cada vez más fuertes, más cercanas. «No se muevan», gritó don Raúl. «Manténganse donde están hasta que vuelva la luz». Los pasos se acercaron a donde yo estaba. Podía escucharlos justo junto a mí. Apunté mi linterna en esa dirección. No había nadie, pero podía sentir presencia, como si alguien invisible estuviera parado ahí, a centímetros de mí, observándome. Y entonces una voz habló, directamente en mi oído. Una voz de mujer rasposa, llena de dolor. «Ayúdame». Las luces volvieron tan repentinamente como se habían ido. Las máquinas arrancaron otra vez con su zumbido constante. Todo volvió a la normalidad en un instante, excepto que no era normal. Varios empleados estaban llorando, otros temblaban. Uno había vomitado. Don Raúl parecía a punto de un infarto. «Todos tomen descanso de 15 minutos», dijo con voz temblorosa. «Ya, vayan al área de descanso». Todos nos movimos como zombies hacia la sala de descanso. Nadie hablaba. ¿Qué había que decir? Todos habíamos escuchado lo mismo, sentido lo mismo. David se sentó junto a mí. «Eso fue malo», dijo. «Nunca había estado tan intenso». «¿Pasa seguido?», pregunté todavía temblando. «Los apagones pasan tal vez una vez al mes, pero nunca tan largo, y nunca con tantas voces». «¿Qué fue eso?». David negó con la cabeza. «No sé, pero está empeorando. Como si lo que está aquí se estuviera volviendo más fuerte, o más desesperado». Después de ese incidente, varios empleados renunciaron. Al día siguiente faltaron como 10 personas. Y durante la semana siguiente, más se fueron. La empresa tuvo que hacer contrataciones de emergencia para mantener la producción. Yo debía haberme ido también. Debía haber renunciado después de esa noche, pero no lo hice, porque necesitaba el dinero, y porque, de alguna forma retorcida, me estaba acostumbrando. Estaba aprendiendo a ignorar las cosas raras, a no mirar demasiado hacia las sombras, a seguir trabajando sin importar qué escuchara o sintiera. Pero las pesadillas empeoraron. Ahora soñaba específicamente con una mujer. No podía ver su cara, pero sabía que era ella, la que había hablado en mi oído. Me perseguía en mis sueños, me llamaba, me rogaba que la ayudara, y empecé a verla cuando estaba despierto también. Sombras con forma vagamente femenina, siempre en mi visión periférica, siempre desapareciendo cuando trataba de mirar directamente. Llegué al 3er mes, y en mi primer día del 4º mes todo cambió definitivamente. Llegué a trabajar como siempre. Marqué mi entrada. Me cambié. Fui a mi estación. Lupita no estaba. Don Raúl me dijo que se había enfermado y que iba a trabajar solo esa noche. ¿Solo?, pregunté. ¿No hay nadie más en esta línea? Estamos cortos de personal. Vas a tener que cubrir la línea tú solo esta noche. Puedes hacerlo, ¿verdad? No tenía opción. Sí, puedo. Don Raúl se fue y me quedé solo en la línea 3. Las líneas a mi alrededor tenían 2 o 3 personas cada una. Pero yo estaba completamente solo en mi sección. Las primeras horas fueron difíciles. Tenía que trabajar el doble para mantener el ritmo de producción, pero lo manejaba, hasta que llegó medianoche. Y entonces empezó. Primero fue la sensación de ser observado, más intensa que nunca. Pero esta vez sabía de dónde venía, de la línea 5. Esa línea donde había pasado el accidente hace 2 años. Miré en esa dirección. Los 3 empleados que habían estado trabajando ahí se habían ido a su descanso. La línea estaba vacía. Las máquinas seguían funcionando en modo automático. Las luces parpadeaban ligeramente, y había una figura parada junto a la línea, una sombra con forma de mujer. Esta vez podía verla claramente. No desaparecía cuando la miraba directamente. Me estaba mirando, y entonces empezó a caminar, hacia mí. Sentí pánico puro. Quise gritar, correr, pero estaba congelado. Solo podía mirar cómo esa sombra se acercaba lentamente, cruzando el espacio entre las líneas, y mientras se acercaba, empezó a tomar forma más definida. Podía ver que usaba el uniforme de la maquila. Podía ver su cabello, largo y suelto cuando debería estar recogido por seguridad.
podía ver su rostro, o lo que quedaba de él estaba quemado, destrozado. Los ojos eran huecos negros, la boca estaba abierta en un grito eterno, y entonces habló, con esa misma voz rasposa que había escuchado en mi oído durante el apagón. «Ayúdame, Marco, por favor ayúdame, estoy atrapada. He estado atrapada durante 2 años, ayúdame a salir». «¿Cómo?», se logré decir, mi voz apenas un susurro. «¿Cómo puedo ayudarte?» «Libérame», dijo, «libérame de la máquina, todavía estoy ahí atrapada, sufriendo, libérame». «No sé cómo». «La máquina 5», dijo. «Tienes que desarmarla, tienes que destruirla, es la única forma de liberarme». «No puedo hacer eso, me despedirían, tal vez me arrestarían por sabotaje». Su expresión cambió. La súplica se convirtió en rabia. «¿Entonces vas a dejarme aquí? ¿Vas a ignorarme como todos los demás? ¿Vas a seguir trabajando aquí todas las noches, sabiendo que estoy sufriendo?» Yo no. «Si no me ayudas», dijo, y su voz se volvió más profunda, más oscura. «Entonces te voy a llevar conmigo. Te voy a arrastrar a donde estoy, y vas a sufrir como yo he sufrido». Se acercó más. Extendió una mano hacia mí. Pude ver que la piel estaba quemada, derretida, los huesos visibles debajo, y entonces sonó la chicharra del descanso. El sonido la hizo detenerse. Parpadeó como si el ruido la hubiera confundido, y entonces desapareció. Me quedé ahí parado, temblando incontrolablemente. Otros empleados regresaban de sus descansos, caminando tranquilamente como si nada hubiera pasado. David pasó junto a mi estación. «¿Estás bien? Te ves terrible». «La vi», dije. «La vi claramente, me habló». David me agarró del brazo y me llevó a un rincón donde nadie pudiera oírnos. «¿Qué te dijo?» «Que la ayudara, que destruyera la máquina 5, que si no lo hacía me iba a llevar con ella». David palideció. «Mierda, eso es malo, muy malo». «¿Qué hago?» «No lo sé. Nadie ha estado en tu situación antes. Bueno, nadie que todavía trabaje aquí. Hubo un tipo hace como 1 año que decía que ella le hablaba. Renunció después de 2 semanas, pero escuché que se fue de Reynosa completamente. Dijo que ella lo seguía incluso en su casa. ¿Y si hago lo que pide? Si destruyo la máquina, te van a despedir. Probablemente te demanden, y no hay garantía de que eso realmente la libere. Tal vez solo la haga enojar más». No tenía respuestas, no tenía soluciones, solo sabía que estaba atrapado. Si renunciaba, ella me seguiría. Si me quedaba, iba a empeorar, y si trataba de ayudarla, iba a destruir mi vida. El resto de esa noche fue una tortura. La veía constantemente, parada en las sombras, mirándome, esperando, y podía sentir su impaciencia, su rabia creciendo. Cuando terminó el turno, casi corría a mi carro. Manejé a casa más rápido de lo que debía, pero incluso en mi casa no me sentía seguro, porque ahora sabía que no me iba a dejar en paz, y tenía razón. Esa tarde, cuando traté de dormir, la vi en mis sueños. Pero esta vez no era solo un sueño, era más real, más vívido, como si realmente estuviera ahí. Me mostró lo que le había pasado. Vi el accidente desde su perspectiva, la máquina fallando, su cabello siendo atrapado, siendo jalada hacia los mecanismos, gritando, mientras el metal y los cables la envolvían. El dolor, el fuego cuando los sistemas eléctricos hicieron corto, y entonces, lo peor de todo, el estar consciente pero atrapada en la máquina mientras su cuerpo se desvanecía pero su espíritu quedaba encerrado. Desperté gritando. Elena me sacudió asustada. «Marco, ¿qué pasa? Has estado gritando por 10 minutos». Los niños estaban en la puerta de nuestra habitación, llorando de miedo. Elena tuvo que consolarlos mientras yo me quedaba sentado en la cama, temblando, con las imágenes todavía quemándose en mi mente. «Necesitas ver un doctor», dijo Elena después de acostar a los niños otra vez. «O tal vez deberías dejar ese trabajo. Está afectándote». «No puedo dejarlo, necesitamos el dinero». «No necesitamos dinero tanto como necesitamos que estés bien. Los niños tienen miedo de ti ahora, Marco. No reconocen a su papá». Tenía razón, lo sabía, pero también sabía que dejar el trabajo no iba a resolver nada. Ella me iba a seguir.
Estaba atada a mí ahora de alguna forma. Esa tarde no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos la veía, así que me quedé despierto, tomando café, tratando de pensar en qué hacer. Cuando llegó la hora de ir a trabajar, Elena me rogó que no fuera. Llama y di que estás enfermo, por favor, Marco. Tengo que ir, si no voy va a ser peor. ¿Peor cómo? ¿De qué estás hablando? No podía explicarle. ¿Cómo le explicas a tu esposa que un fantasma te está atormentando? ¿Que si no haces lo que pide, te va a arrastrar al infierno con ella? Fui a trabajar. Llegué temprano esperando en mi carro hasta el último momento antes de entrar. Cuando finalmente entré al edificio, sentí el peso de la presencia inmediatamente. Ella sabía que estaba ahí, y estaba esperando. Don Raúl me encontró antes de que llegara a mi estación. Marco, necesito hablar contigo. Me llevó a su oficina. Cerró la puerta. Se veía preocupado. ¿Estás teniendo problemas?, preguntó directamente. ¿Qué tipo de problemas? El tipo de problemas que tiene la gente que trabaja aquí demasiado tiempo, especialmente en el turno nocturno. Suspiró. Mira, no voy a andarme con rodeos. Sé que hay cosas raras en esta planta, todos lo sabemos, y sé que afecta a algunas personas más que a otras. ¿Por qué no hacen algo al respecto? ¿Cómo qué? ¿Llamar a un sacerdote? Ya lo intentaron. Vino un padre hace un año, bendijo todo el edificio. No sirvió de nada. Lo que sea que está aquí, está más allá de agua bendita y oraciones. Entonces, ¿qué se supone que haga? Don Raúl me miró con lástima. Hay dos opciones. Renuncias y te vas lo más lejos posible de Reynosa. O te quedas y aprendes a vivir con ello. Esas son las únicas opciones. No hay forma de vencer esto. ¿Y qué pasa con la gente que se queda? ¿Eventualmente se acostumbran? Algunos sí, otros... dudó. Otros desaparecen, literalmente. Vienen a trabajar una noche y nunca salen. Encontramos sus pertenencias en sus casilleros, pero nunca los volvemos a ver. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Cuántas personas? En los 2 años que llevo como supervisor, 3. Tal vez hay más de antes que no sé. La empresa lo encubre. Dice que renunciaron sin avisar. Pero yo sé la verdad. Se los llevó. ¿Y por qué sigues trabajando aquí? Porque tengo familia que mantener. Igual que tú. Y porque todavía no me ha pasado nada. Mantengo mi cabeza baja. Hago mi trabajo. Y rezo que cuando ella finalmente decida llevarse a alguien más, no sea yo. Esa noche fue la peor hasta entonces. Estaba en mi estación tratando de concentrarme en el trabajo, pero podía sentirla constantemente. A veces estaba parada junto a la línea 5. Otras veces aparecía justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de ella, y hablaba, constantemente, en mi oído, en mi mente. Ayúdame, Marco. Destruye la máquina, libérame. Si no lo haces, voy a llevarme a tu familia. Voy a visitarlos. Tus hijos van a verme. Van a tener las mismas pesadillas que tú. ¿Quieres eso? ¿Quieres que sufran? No puedo, susurré. Por favor, tiene que haber otra forma. No hay otra forma, la máquina es mi prisión. Mientras exista estaré atrapada, destrúyela, es lo único que pido. Cerca de las 4 de la mañana, cuando estaba solo en mi estación durante el descanso de otros, escuché un estruendo. Venía de la línea 5. Corrí hacia allá y vi que la máquina estaba funcionando erráticamente. Chispas salían de los cables. El motor hacía un ruido horrible. Los supervisores llegaron corriendo. Presionaron el botón de emergencia. La máquina se detuvo. Revisaron todo, pero no encontraron nada mal. La máquina estaba bien. No había razón técnica para lo que había pasado. Pero yo sabía. Ella había hecho eso. Estaba mostrándome su poder. Mostrándome que podía hacer que las cosas pasaran. Es una señal, dijo David cuando regresamos a nuestras estaciones. Está perdiendo la paciencia. Tienes que decidir pronto, Marco. O haces lo que pide, o aceptas las consecuencias. ¿Qué harías tú? David negó con la cabeza. Honestamente, no lo sé. Pero si fuera mi familia la que estuviera en peligro, creo que haría cualquier cosa para protegerla. Incluso algo loco. Cuando llegué a casa esa mañana,
Encontré a Elena despierta en la sala con los niños a su lado. Todos se veían aterrorizados. ¿Qué pasó?, pregunté. Ella estuvo aquí, dijo Elena con voz temblorosa. Una mujer, o algo parecido a una mujer, en nuestro cuarto, parada junto a la cama, mirándome. Los niños empezaron a llorar. También la vimos, papá, estaba en nuestro cuarto, nos dijo que te dijéramos algo. ¿Qué les dijo? Mi hijo mayor, de apenas 7 años, me miró con sus ojos llenos de lágrimas. Dijo que o la ayudas o nos va a llevar con ella. Dijo que vamos a quedar atrapados como ella está atrapada. Me arrodillé frente a mis hijos, abrazándolos, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Había llevado esto a mi familia. Mi decisión de trabajar en esa maldita maquila, de aguantar las cosas raras por dinero, ahora estaba poniendo en peligro a las personas que más amaba. «Se van a quedar con tu mamá», le dije a Elena. «Empaca sus cosas. Llévate a los niños. Vete a casa de tu hermana en Matamoros, hoy mismo». «¿Y tú?» «Yo voy a resolver esto». «¿Cómo?» «No lo sé todavía. Pero no pueden quedarse aquí, no están seguros mientras yo esté en Reynosa». Elena aceptó sin hacer más preguntas. Podía ver el miedo en sus ojos. Ella había visto algo que le había quitado todas sus dudas. Sabía que esto era real, que estábamos en peligro. Las ayudé a empacar. En 2 horas estaban en el carro, listas para irse. Abracé a mis hijos, prometiéndoles que todo iba a estar bien, sabiendo que tal vez estaba mintiendo. «Ten cuidado», dijo Elena antes de irse. «Y llámame todos los días». «Lo haré». Las vi alejarse. Luego regresé a la casa vacía. Tenía que dormir. Tenía que descansar antes del turno de esa noche, porque había tomado una decisión. Iba a terminar esto, de una forma u otra. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, ella estaba ahí, mostrándome más de su sufrimiento, mostrándome lo que les haría a mi familia si no cooperaba. Las imágenes eran tan vívidas, tan horribles, que finalmente me rendí y me quedé despierto. Pasé el día investigando, buscando en internet cualquier cosa sobre cómo romper ataduras con espíritus, cómo ayudar a almas atrapadas, cualquier cosa. Pero nada de lo que encontraba parecía aplicable. Nada hablaba sobre un espíritu atrapado en maquinaria industrial. A las 10 de la noche me preparé para ir a trabajar, pero esta vez llevé algo extra. Una llave inglesa grande que había comprado en una ferretería esa tarde. Y un pequeño martillo. Si iba a hacer esto, iba a hacerlo bien. Llegué a la maquila a las 11 menos cuarto. Marqué mi entrada como siempre. Me cambié. Fui al piso de producción. Pero en lugar de ir directamente a mi estación, fui al baño y esperé ahí hasta que el turno comenzara oficialmente y todos estuvieran en sus lugares. A las 11:10 salí del baño. El piso de producción estaba lleno de ruido y movimiento. Perfecto. Caminé casualmente hacia la línea 5. Los 3 empleados que trabajaban ahí estaban ocupados en sus estaciones. Me acerqué a la máquina donde había pasado el accidente. Era grande, compleja, llena de cables y mecanismos. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía que tenía que dañarla. Tenía que hacerla inoperable. Saqué la llave inglesa de mi bolsillo, y entonces escuché su voz, pero esta vez no sonaba enojada. Sonaba aliviada. «Gracias, Marco, gracias. Esto realmente va a funcionar», susurré. «¿Esto te va a liberar?» «Sí. Una vez que la máquina no funcione más, una vez que sea desmantelada, la conexión se romperá. Podré irme». «¿Y me vas a dejar en paz, a mí y a mi familia?» «Sí, lo prometo. Solo haz esto y nunca más tendrás que verme». Tomé una respiración profunda. Y entonces bajé la llave inglesa con toda mi fuerza contra el panel de control de la máquina. El vidrio se rompió. Chispas saltaron, la máquina hizo un ruido horrible y se detuvo. Inmediatamente sonó la alarma. Los supervisores empezaron a correr hacia mí. Los otros empleados miraban con shock, pero no me detuve. Seguí golpeando. El panel de control, los cables, todo lo que podía alcanzar. Saqué el martillo y empecé a destrozar componentes. «Deténgase», gritó don Raúl. «Marco, detente ahora». 2 guardias de seguridad me agarraron y me jalaron lejos de la máquina.
Me quitaron las herramientas. Me pusieron contra la pared. La máquina estaba destrozada. Humo salía de sus componentes rotos. Aceite goteaba al piso. Estaba completamente inoperable. Y entonces sentí algo. Un cambio en el aire. La presión que había estado sintiendo durante semanas, esa sensación de ser observado, de ser perseguido, de repente se alivió. Miré hacia la máquina y la vi ahí, parada junto a sus restos. Pero ahora se veía diferente. Su rostro ya no estaba quemado. Ya no se veía enojada o desesperada. Se veía en paz. Me miró y sonrió. Una sonrisa triste pero aliviada. «Gracias», dijo, aunque nadie más podía oírla. «Finalmente puedo irme». Y entonces desapareció. No como antes, desvaneciéndose gradualmente. Simplemente se fue, como si nunca hubiera estado ahí. Los guardias me escoltaron a la oficina de seguridad. Don Raúl estaba ahí, junto con el gerente de planta. Ambos se veían furiosos. «¿Qué diablos hiciste?», gritó el gerente. «¿Tienes idea de cuánto cuesta esa máquina? ¿Cuánto vamos a perder en producción mientras la reparamos?» «Lo siento», dije. «Tuve que hacerlo». «¿Tuviste que hacerlo? ¿Estás loco? Esto es sabotaje. Vamos a llamar a la policía. Vas a pagar por esto». Don Raúl me miró diferente. En sus ojos vi comprensión. Él sabía por qué lo había hecho. Tal vez no lo aprobaba, pero lo entendía. Llamaron a la policía. Me arrestaron. Me acusaron de daños a propiedad privada y sabotaje industrial. Pasé la noche en una celda. Al día siguiente, un abogado de oficio me dijo que la empresa estaba presionando para que me procesaran al máximo. Querían hacerme pagar por los daños. Querían un ejemplo para que nadie más intentara algo similar. Elena vino a visitarme. Estaba asustada pero también aliviada. «Anoche dormimos bien por primera vez en semanas», dijo. «Los niños también, ya no la vemos. ¿Se fue?» «Sí», dije, «se fue. Ya no va a molestarlos». «¿Valió la pena todo esto?» La miré. Mi esposa. La madre de mis hijos. La persona que más amaba en el mundo. Y pensé en mis hijos, durmiendo tranquilos por primera vez en semanas. Ya no aterrorizados. Ya no teniendo pesadillas. «Sí», dije, «valió la pena». El proceso legal duró meses. Al final hicieron un trato. La empresa no presionaría cargos criminales si yo pagaba por los daños. Era una cantidad imposible. 150,000 pesos. No tenía ese dinero. Nunca iba a tener ese dinero. Así que firmé un acuerdo. Iban a deducir de cualquier sueldo que ganara en el futuro. Iba a estar pagando esto por años, tal vez décadas. No pude conseguir trabajo en ninguna otra maquila. La palabra se había esparcido. Todos sabían lo que había hecho. Nadie quería contratar al loco que había destruido una máquina porque decía que estaba embrujada. Terminé trabajando en construcción, pagando menos, trabajando más duro, apenas ganando suficiente para mantener a mi familia mientras pagaba la deuda a la maquila. Elena tuvo que volver a trabajar. Los niños tuvieron que cambiar a una escuela más barata. Tuvimos que mudarnos a una casa más pequeña. Nuestra vida empeoró en todos los aspectos materiales, pero al menos estábamos libres. Libres de ella. Libres de las pesadillas. Libres del terror constante. O eso pensaba. Porque un año después, en el aniversario exacto de cuando destruí la máquina, empecé a escuchar cosas otra vez. No era ella. Era diferente. Pero había algo ahí. En mi nueva casa. En mi nuevo trabajo. Algo que me observaba. Algo que esperaba. Y me di cuenta de la horrible verdad. Al romper la máquina, al liberar a ese espíritu, había hecho algo más. Había demostrado que podía verlos, que podía interactuar con ellos, que estaba dispuesto a hacer lo que pidieran, y ahora otros me habían notado. Otros espíritus atrapados, otros que necesitaban ayuda, o que simplemente querían a alguien que pudiera verlos. No hay escape. Pensé que al ayudarla, al librarme de ella, todo terminaría. Pero solo fue el principio. Ahora, cada noche, escucho voces, veo sombras, siento presencias, diferentes cada vez. Algunas solo quieren ser vistas, otras quieren ayuda, y algunas, las peores, solo quieren compañía en su sufrimiento eterno. Mi familia ya no habla de ello.
Han aprendido a ignorar cuando me ven hablando solo, cuando despierto gritando, cuando me quedo mirando espacios vacíos donde solo yo veo algo. Los doctores dicen que es estrés, que es trauma, que necesito medicación y terapia. Tomo las pastillas que me dan, pero no sirven. No puedes medicar lo que es real. Hace una semana otra persona llegó a mí. Apareció en mi cuarto en medio de la noche. Un hombre joven. Me dijo que trabajaba en una fábrica diferente, que había tenido un accidente, que estaba atrapado, que necesitaba mi ayuda. Le dije que no, que ya no hago eso, que destruí mi vida una vez ayudando a alguien y no lo voy a hacer otra vez. Él solo sonrió. Una sonrisa triste y conocedora. No tienes opción, dijo. Una vez que abres esa puerta, no puedes cerrarla. Eres uno de nosotros ahora, atrapado entre su mundo y el nuestro, y vas a seguir ayudándonos, uno, por el resto de tu vida. ¿Y si me niego? Entonces te mostramos lo que significa realmente estar atrapado. Te mostramos lo que es sufrir como nosotros sufrimos. Y créeme, Marco, no quieres eso. Se fue, pero sé que va a regresar. Todos regresan. Porque ahora soy su única esperanza, el único que puede verlos, el único que puede ayudarlos, o al menos, el único lo suficientemente tonto como para intentarlo. Mi vida ya no es mía. Pertenezco a ellos ahora, a los atrapados, a los olvidados, a los que sufrieron en trabajos que no les importaban a nadie, en accidentes que fueron encubiertos, en lugares donde el dinero era más importante que la seguridad o la vida humana. Y cada día hay más maquilas, más accidentes, más personas que quedan atrapadas entre este mundo y el siguiente. Y todos eventualmente me encuentran. Esta es mi maldición, mi castigo por tratar de ayudar, porque no aprendí la lección que todos los demás en esa maquila habían aprendido. Mantén tu cabeza baja, haz tu trabajo, ignora las cosas raras, no te involucres. Pero yo me involucré, y ahora pago el precio. Un precio que nunca va a terminar de pagarse, porque los muertos no olvidan, y los atrapados siempre necesitan ayuda, y yo soy el único que puede dársela. No hay escape, no hay final feliz. Solo noches interminables llenadas de voces rogando ayuda. Sombras que me siguen a donde quiera que vaya. Y la certeza terrible de que esto nunca va a terminar, porque una vez que los muertos saben que puedes verlos, nunca dejan de buscarte, y yo ya no puedo esconderme.